Bueno, hoy vamos a continuar con el libro Encuentro con la Paz y la Salud que hemos estado estudiando los sábados. En la tarde de hoy vamos a ver el tema número 5, que se llama Relaciones Afectivas Angustiantes. Ese tema a su vez tiene 3 subtemas. Uno es separaciones masculinas con litigio, separaciones femeninas con litigios y separaciones armoniosas. En el día de hoy vamos a mirar, digamos que las separaciones masculinas con litigio y la primera parte, que es una introducción que ella realiza. Ella empieza recordándonos que nosotros como seres humanos somos impulsados precisamente por esas emociones que hay que transformar en sentimientos positivos, que hay que transformar en virtudes, a vivir en sociedad. Y eso hace parte de esa herencia que nuestro Padre Creador nos ha dado, esa necesidad de entrar a unirnos en fraternidad. Y empezamos con nuestra familia. La primera célula, el primer sitio en donde nosotros comenzamos a hacer ese trabajo es en el grupo familiar, y nos dice ella que allí esas relaciones afectivas entre los miembros de la familia, incluso los que vivan en una misma casa, deben ser cultivadas con mucho equilibrio y sensatez. La palabra cultivo aquí es clave, porque cuando nosotros sembramos una plantita empezamos con una semillita muy pequeña, pero nosotros tenemos que tener el terreno preparado, tenemos que estar pendientes de esa plantita, en regarla, en que no le demos mucho sol, que no le demos mucho frío. Tenemos que estar pendientes también cuando aparecen las plagas, cuando necesita fertilizantes. Y poco a poco vemos cómo esa plantita que sale de una simple semillita se convierte en un árbol frondoso que produce unas flores hermosas y que produce frutos. Igualmente en nuestra familia. En nuestras familias estamos con los seres correctos. Así no nos parezca. Estamos con los seres correctos. Resulta que en ese deseo, en esas ganas, de formar esas familias, esas relaciones, nosotros aún estamos inmaduros psicológicamente. Tenemos problemas en diferenciar entre el deseo y el amor. Y eso es un problemita que tenemos que solucionar. Traje aquí dos caricaturas. En una tenemos la sensación que entra por la vista, donde el joven y también la chica pues se sienten atraídos físicamente. Fíjense, deseos sencillamente son afinidades, digamos que temporales. Cuando hay amor, va a ver a la muchacha independientemente como usted vestida, y el muchacho también la va a ver con cariño. En el deseo, cuando se están empezando las relaciones de pareja, uno se ríe de todo lo que le dice, desde las cosas más serias hasta las cosas más, y la apoya y está de acuerdo. Así por dentro uno no lo esté, pero uno, con tal de que la persona está en su lado, uno hace el esfuerzo. Cuando hay amor, ya uno se quita la máscara y dice: no, lo que tú me estás diciendo no es así. ¿Y qué pasa? Que como no nos quitamos la máscara antes de, comienzan los problemas. Entonces ella nos dice: producto de esa inmadurez, confundimos las sensaciones con las emociones, que estábamos precisamente Félix hablando aquí, y nos dice que por esa confusión, por ese escaso discernimiento es saber escoger, pero escoger con el cerebro, y el cerebro controla el corazón. No es que el corazón es el que controla el cerebro, como nos han vendido muchas veces la idea, no. Uno controla con el cerebro el corazón. Uno se enamora con el cerebro, no se enamora con el corazón. Esa es una de las cosas que hay que tener pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Por ese impulso, por esas ganas de satisfacer esa sensación como tal, cogemos y nos metemos en compromisos con relaciones apresuradas que traen desastres morales. Por eso es que les decía, este tema nos trae recuerdos de situaciones personales, pero también trae recuerdos de cosas que hemos visto en nuestros hogares, de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, de lo que nos vemos a nuestro alrededor. Entonces, por eso hay que, algunas cositas, llegarán ciertas palabras que nos van a traer recuerdos no tan agradables, y hay que mantenerlos en este momento con mucho equilibrio.
pero hay que también tener presente que ese que hoy acabas de recordar hay que solucionar, está dentro de los pendientes. Yo sé que doy sueño, pero vamos a tratar de mantenernos despiertos para no desconectarnos, ante todo porque esa es una de las técnicas que usan nuestros hermanitos espirituales obsesores para distraernos, para sacarnos de la tarea, y la idea hoy es que salgamos muy bien, pero depende de nosotros mantener la concentración. Y nos dice que en el despertar de la sexualidad, que ocurre normalmente en la adolescencia, aparecen todas esas hormonas que comienzan, digamos, que a alterar el cuerpo. Y resulta de que ese despertar genera muchas veces necesidades que afligen. ¿Por qué? Porque se siente una gran urgencia de satisfacción inmediata, sin pensar en las consecuencias lógicas de esos actos sexuales, digamos que así, inapropiados, pero no inapropiados en la palabra es que no están pensados. Ahora, esta necesidad, como dice ahí, afligente, hay que tener pendiente una cosa: cada uno es diferente, cada ser humano, hombre y mujer, es diferente. Sin embargo, cuando el adolescente o el adulto tiene un desarrollo moral un poquito superior, esa necesidad no es afligente. ¿Por qué? Porque como ya ha superado en vidas anteriores o en esta misma vida, ya tiene ese trabajo ganado, va a coger esa energía que da ese despertar sexual y la va a canalizar de una manera más fructífera. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice ella, se genera una confusión. Entonces, ¿qué pasa? Confundimos ese impulso del deseo con el sentimiento del amor. Observen que es la misma imagen, el mismo muchacho mirando un muñequito, pero está siendo analizado por su mente, por su cerebro, de dos formas diferentes. Acá hay amor, mira, hay un compartir acá. Es una imagen sencilla y boba, no tiene nada de extraño, nada de sugerente, ya, para eso. Entonces, nos dice, mucho cuidado cuando nosotros dejemos que las pasiones mal educadas, mal controladas, ocupen nuestra conducta, porque nos desequilibra. Ahora, esto no es de los adolescentes. Ella hace mucha claridad y mucho énfasis en eso. Dice ella, de que eso se presenta en varios momentos de nuestra vida. Aparece durante el climaterio femenino, durante la andropausia masculina, y cuando como adultos nos vemos sometidos a situaciones en donde estamos llenos de mucha soledad y tenemos muchos sentimientos de ansiedad y de frustración como tal. O sea, porque uno lee y comienza, no, ella está diciéndole eso a los jóvenes, no, ella está hablando en general. Y aunque hoy el tema es sobre los caballeros, no nos fijemos en eso, que sea mujer o que sea hombre, tomémoslo como para nosotros mismos, porque nosotros hemos sido hombres y mujeres en diferentes etapas de nuestras vidas anteriores, y vendrán otras vidas posteriores en donde intercambiaremos lugares, volveremos a ser hombres, los caballeros serán mujeres, porque la escogencia de los sexos también hace parte de ese crecimiento intelectual y moral que se requiere, que se necesita. Entonces, hace ella una advertencia. ¿Por qué? Porque nosotros en cualquier momento de esta vida podemos sentir esos sentimientos de frustración, podemos sentir esa ansiedad, esa sensación, sentimiento de no estar completo. Y nos dice, mucho cuidado cuando atravesemos una fase como esta. Mucho cuidado no con la pareja, sino contigo mismo. Nos dice, en esta fase, cuando se encuentran dos individuos
solitarios e insatisfechos con la existencia tanto en el hogar como en el trabajo como tal, porque no se sienten realizados personalmente, pueden ser inducidos al intercambio de confidencias. Y en ese intercambio de confidencias, esas personas descubren que son portadores de gran afinidad en los gustos, en las aspiraciones y en los ideales. Hasta ahí todos hemos sentido eso. Cuando tenemos algún problema en el trabajo, en la casa, que comenzamos y encontramos una persona afín, pero nos dice ella, pero tienen que tener cuidado porque ahí no hay afinidad. Ahí lo que hay es una fuga de la realidad. ¿Cómo así que una fuga de la realidad? Es que lo que estoy viviendo, que lo que estoy sintiendo, yo no he buscado la solución del problema en mí, sino que le estoy echando la carga del problema, o la culpa, o la responsabilidad, o los muertos, como uno dice costeñamente, a otra persona, ya sea el jefe o el compañero en el trabajo o nuestra pareja en el hogar, nuestros hijos también, porque aquí hablan en general de relaciones afectivas en la primera parte. Entonces nos dice, mucho cuidado, porque uno sí es verdad, va a encontrar una persona que uno siente que es afín, porque te entiende, porque te comprende, porque es el problema, pero ella nos dice, ten cuidado, porque no necesariamente hay afinidad como tal. De pronto te estás fugando de la realidad y por andar fugándote de la realidad estableces uniones como tal, ya llenas de ansia. ¿Y qué pasa? Que después que te pasan las primeras sensaciones, las primeras emociones, que es la fantasía, que uno, como estábamos ahorita comentando, que uno se embeleza, que uno se sube a la nube, que uno uno construye un mundo mágico, despiertas a la realidad y te das cuenta del desastre que cometes. Y ahí, como dicen por ahí, radica parte de, se generan muchos inconvenientes. Como esta hermana espiritual es muy dada de usar las herramientas tecnológicas, Juana de Ángeles, ella le encanta estar al día, y hay muchas cosas que uno lee, mira la fecha en que fue psicografiado el mensaje de este libro por parte de Libaldo, y muchas cosas apenas estaban surgiendo, y ya ella estaba lanzando la advertencia, incluso en algunos casos ya estaba dando la solución cuando se presenten los problemas. Nos dice que cuando en estas relaciones virtuales, que en estos momentos del tiempo todos tenemos que ver, porque tenemos redes sociales, porque tenemos familiares, porque usamos un teléfono, todas esas relaciones virtuales, tenemos que tener muy presente como tal de que en esas relaciones muchas veces nosotros nos ponemos unas mascaritas que pueden ser, a veces hacen muñequitos que se llaman avatares, y ponen una florecita, un supermancito, un Batman, esos se llaman avatares. Rara vez se pone una imagen personal o algo que vaya con uno, porque resulta de que cuando uno pone esas imágenes está reflejando parte de lo que uno es o de lo que tiene el inconsciente. Nos dice que cuando establezcamos estas relaciones tengamos cuidado, porque muchas veces allí estamos ocultando muchos conflictos, especialmente la transferencia de responsabilidad. Por ejemplo, yo cojo y me conecto a una página a un sitio de internet de chat, como tal, y allí expongo mi problema y encuentro una persona que me está escuchando, pero yo a mi problema le cuento a la persona, como no la conozco, le cuento la mitad de lo que es. La otra persona puede que te crea o no. ¿Por qué? Porque ya uno sabe que en esas relaciones virtuales hay muchas cosas que no son ciertas. Entonces, tiene que ser una persona muy perspicaz, que por cierto, sí las hay, y hay unas que están siendo entrenadas para eso, que pueden, digamos, que detectar esto. ¿Qué sucede? Que muchas de estas relaciones que se generan virtualmente generan muchas satisfacciones, entre comillas, momentáneas, muchas pasiones que son momentáneas, muchas emociones que son transitorias, que no son permanentes. Entonces, ¿qué resulta?
de que esas pasiones mal manejadas, esas emociones van generando comportamientos neuronales con consecuencias lamentables. Hemos escuchado los casos de hombres y mujeres que consiguen pareja a través de internet, a través de los chats, se van para un país diferente, muy, como dicen por ahí, muy esperanzador y todo lo demás, y después allá en el sitio se encuentran con que la persona con la que se involucraron es totalmente ajena, que adicionalmente lleva un maltrato físico, un maltrato emocional, están lejos de su familia, no pueden regresar, van con otras reglas de juego en otras sociedades como tal, y se generan problemitas, pero problemitas bien fuertes. Con esto no quiero decir, y aclaro que sí se pueda dar, pero para eso se necesita mucho también del contacto físico y de la sinceridad entre las partes. Nos dice ella, en la adolescencia e incluso después la fantasía y la realidad se confunden. Cuando uno está enamorado de adolescente, así sea un amor platónico, uno se forma el castillo en la mente. Y si es el primer novio o la primera novia, hay momentos en que creen uno que con ese se va a quedar o con esa se va a quedar. Y en la imaginación de uno, en la fantasía de uno, dicen, no importa lo que pase, eso va a suceder. Pero así como le sucede, no voy a cambiar. Ajá, Yo así, lo voy a cambiar, yo voy a conseguir que sea mejor persona. Así como le sucede al adolescente, Sí, por eso. todavía le sucede a muchos adultos. Y adultos, digamos que ya de más de 50 años, que todavía siguen con esa, digamos que parte de esa inmadurez emocional, porque eso es inmadurez emocional, falta de equilibrio e insensatez, que buscan en los demás lo que no tienen dentro de ellos. Como no lo tienen dentro de ellos, no lo han trabajado, no lo saben reconocer. Entonces están así, parece uno, andan, como dicen por ahí, medio ciegos. Palabras más, palabras menos. Que cuando se presenta una relación, no conocen a la persona como es, sino que le dan un toque en su imaginación de cómo él o ella quisiera que fuera. ¿Ya? Y en la imaginación esa persona vive así, pero no se ajusta a la realidad. Entonces nos dice Juana que a medida que la madurez se instala en nosotros, y esa madurez es producto de las experiencias que cada uno vive, nos va generando a nosotros satisfacción, nos va generando un mejor discernimiento con respecto a la vida, se nos van pasando, dice ella, nos disminuyen los ardores mentales y físicos, y pasamos a tener un mejor control del equilibrio y de la percepción del significado de la existencia. A mí me gusta ella porque lo aterriza mucho a uno, sin ser dura, te dice lo que es, te lo presenta de una forma clara y concisa, y a la vez te da, digamos, que parte de la solución que se te propone, más deja en nuestras manos, digamos, que lo que se quiera hacer. Nos dice ella aquí que el crecimiento tanto intelectual como somático, o sea, en la adolescencia eso va a perdurar. Sin embargo, cuando ese crecimiento no tiene todavía la madurez sexual, hay una gran probabilidad de que haya, digamos, que se generen situaciones incómodas o embarazosas. Y esas situaciones incómodas o embarazosas son necesarias. ¿Por qué? Porque es necesario de que ese ser, ya sea adolescente, ya sea un adulto, se vuelva una persona madura y responsable. Nos dice de que esa madurez ayudará a examinar mejor los errores cometidos con X o Y decisión que se haya realizado. También mostrará lo que es sentir un dolor interno por desencanto,
por no tener las cosas. Y nos dice, esto hay que mirarlo porque esas son las, digamos que parte de las causas de una depresión. Muchas veces las depresiones de los adultos, de nosotros los adultos, empezaron en vidas anteriores, pero también algunas veces han empezado desde la adolescencia. Solo que nosotros, digamos que por nuestra ignorancia, no nos hemos dado cuenta. Sin embargo, nos comenta ella que a medida que pasa el tiempo, que podemos desarrollar otros puntos de vista, porque hemos obtenido otro tipo de experiencia, nosotros podemos comenzar, digamos, a conocernos a nosotros mismos. Y esos, digamos que esos errores y fracasos del ayer nos ayudan a establecer nuevos objetivos de vida. Y les pongo un ejemplo aquí muy sencillo. Vemos esta pareja. La pareja están muy tristes, muy asustados. ¿Por qué? Porque este par, digamos que quedaron embarazados a una edad muy temprana. Esta foto que está aquí en el centro es el recuerdo que ellos dos ya pasados, como dicen por ahí, ya comenzando el embarazo, traen. La muchacha recuerda esa situación, digamos que dolorosa, molesta, porque un padre que una hija o un hijo le diga que está embarazado, como puede que reaccione de forma equilibrada o como puede que reaccione de una forma grosera, malhumorada. O sea, ese recuerdo en primera instancia, tanto el hombre como la mujer lo van a mirar desde un punto de vista. Ya habiendo nacido el bebé, cada uno, digamos, que tomó su rumbo. Vamos a tomar el caso, digamos, que pasa en el 80% de la realidad en un embarazo adolescente. Empiezan el embarazo juntos, pero terminan la vida, digamos que con otras parejas. Entonces, ya aquí, miren que las actitudes comienzan a cambiar. Se sigue recordando el incidente, pero ya desde otro punto de vista. Ya con otro tipo de emoción y de sensación. Pasado el tiempo, ya este jovencito que estaba allí, que fue, digamos, que producto de la inmadurez de dos padres muy jóvenes, ha crecido y se sienta a conocer sus orígenes, a preguntar qué fue lo que pasó, y comienza ese diálogo presentado desde dos perspectivas, tanto del padre como de la madre, y ya ese recuerdo, digamos que amargo, que estaba aquí en primera instancia en el momento del embarazo, ha cedido. La emoción, si la persona ha madurado con lo que pasó, ha pasado a ser un sentimiento de gratitud por el hijo que tuvo, por las incomodidades que se generó, porque en medio de todo eso tiene un ser que la ama o que lo ama y que adicionalmente le ha proporcionado madurez. Y ya más viejitos, ya cuando son abuelitos, este par de seres van a recordar toda esa situación de una diferente forma. Entonces, en el día de hoy, ese recuerdo que ha traído a nosotros, que nos han traído, hace parte de las cosas emocionales que aún tenemos que mejorar. Entonces nos dice Juana, cuando hay hijos, resultado de esa afectividad descontrolada, el tema se convierte en un poco más complejo, porque normalmente termina con separaciones litigosas, es decir, de discusiones, de peleas, de agresiones, tanto físicas como verbales, como mentales, que dejan profundas huellas en la psique de los niños, especialmente cuando son utilizados estos niños como escudos para herirse y para tirarse de la pelotita de quién fue el fracaso. Ahí hay una imagen bien bonita. Están divorciados, mamá, no me hables mal de papá. Papá, no me hables mal de mamá. No dañen la imagen de lo más sagrado que tengo. El odio entre ustedes para mí es dolor, lágrimas y soledad. Juntos o separados, ustedes son mis padres. Y eso es algo que uno, cuando ya llega el momento de una separación, en donde ya uno se dio cuenta que no hay amor, hay que tener presente. Porque la huella que va a dejar, si en nosotros ha dejado huella, ahora imagínense
en un niño. Juana nos presenta que en la adolescencia y en la infancia tomemos una serie de acciones preventivas, especialmente de carácter educacional en la parte psicológica, para evitar desastres respecto a la insensatez y a la precipitación. Y nos dice que normalmente al joven se le presentan dos alternativas. Una, la abstinencia forzada en cuanto a la parte de relaciones sexuales. Y ella dice, ya sea por motivos religiosos o de la ignorancia, esto agrava más la situación. ¿Por qué la agrava? Porque los jóvenes no saben cómo canalizar el exceso de energías de la que se sienten poseedores. Esa es una de las cosas que aún he escuchado, que también le decían a uno. Y hay otros que le dicen al joven todo lo contrario, le dicen, no, utilice todos esos fenómenos del sexo y libérenos. Hagan, como dicen por ahí, hagan y deshagan. ¿Y qué sucede? Que esas están generando una serie de perjuicios que más tarde se van a transformar en vicios, tanto sociales como morales. Y adicionalmente no los están ayudando, porque los están castrando y los están empujando hacia decisiones que no son las adecuadas. Entonces, ¿qué sugiere Juana? Juana sugiere que comencemos a estudiar el sexo desde la vida infantil, dependiendo de la edad de nuestros niños, ser claros, decir las verdades como tal, de tal manera, como dice ella, explicar todo lo atinente en cuanto a la higiene, el empleo y la finalidad para utilizar un recurso preventivo, no los correctivos que estamos utilizando ahora y que tanto trabajo nos están generando, tantas situaciones emocionales, digamos, que pueden prevenirse. Nos dice, el deporte y los estudios, la disciplina sin rigidez y con amistad, las relaciones afectivas con significado fraterno, el intercambio de ideas y la convivencia saludable ayudan a desarrollar ese proceso de madurez en donde el joven debe tratar ya de encontrar un equilibrio a través del discernimiento para entender qué es pasión y qué es amor, qué es deseo y qué es afecto, y no haya un abuso de las funciones generadoras de vida. Y nos dice y nos aclara ella bien, todo esto tiene una base fundamental que es la armonía doméstica. Si el niño no ve armonía doméstica en la casa, no nos va a creer. ¿Por qué? Porque no vamos a ser coherentes, le vamos a decir una cosa y estamos demostrando otra. Y como ya no traga entero, ya no es el bebé, ya nos contesta, ya nos cuestiona. Entonces, si nosotros les damos, digamos, esa armonía doméstica, así que estemos separados los padres, cada uno por su lado, que él vea esa, digamos, que esa fraternidad, que hay una convivencia del joven con los padres, que hay una conversación sin pena, esclarecedora, que haya amistad sin sumisión, que haya confianza, lo ayudan a ir desarrollando esa madurez que necesita. No es que le va a quitar le va a cortar uno las alas para que no adquieran sus propias experiencias, no, por el contrario, lo va a ayudar a ir desarrollando, digamos, esas cosas buenas que ya trae en su interior. Ayuda también a discernir aquello que no está tan bueno y que hay que mejorar, y lo va uno impulsando. La doctrina espírita, ya aquí en la separación litigosa desde el punto de vista masculino, en general nos dice el maestro Kardec en el libro de los espíritus, en el capítulo 3, leyes morales, ley de reproducción, nos dicen los espíritus de que el matrimonio es un progreso en la marcha de la humanidad. Para algunos, porque él pregunta que si el matrimonio, es decir, la unión permanente entre dos seres, es contrario a la ley natural, y le dicen no, es un avance como tal. También aclaran de que el matrimonio constituye uno de los primeros hechos de progreso realizados en la sociedad humana, porque establece la solidaridad fraternal y está en todos los pueblos, en todas las naciones, aunque de diferente forma. Aunque a veces uno dice, por lo menos en aquellos sitios en donde hay poligamia, en donde
aclaran como tal de que la poligamia es, digamos, una parte de retraso como humanidad que tenemos que vamos a superar. E igualmente nos aclaran, y hay que tener presente estas palabritas, estas palabras sencillas: el matrimonio, según los designios de Dios, debe basarse en el afecto de los seres que se unen. Una cosa es la ley civil que rige a cada país, otra cosa es la ley divina. O sea, pero uno pregunta también, pero Kardec también, y uno también se pregunta sobre el divorcio. Él lo preguntó ahí, dice: la absoluta indisolubilidad del matrimonio, ¿está en la ley natural o está en la ley humana? Y ellos aclaran: se trata de una ley muy humana, contraria a la ley natural, pero los hombres pueden modificar sus leyes, solo los de la naturaleza son inmutables. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 22, nos hablan del divorcio, y voy a recitar nada más, digamos que el primer párrafo, que los invito en sus casas a poderlo leer, porque uno diría ante esto: no, entonces el matrimonio es insoluble, porque a veces indisoluble. Resulta de que solamente se considera matrimonio ante la ley divina cuando hay amor recíproco entre las partes. Kardec aclara: el divorcio es una ley humana que tiene por objeto separar legalmente lo que estaba separado de él. No es contraria a la ley de Dios, puesto que solo reforma lo que los hombres han hecho, y puesto que solo es aplicable en los casos en que no se ha tomado en cuenta la ley divina. Si fuese contraria a esta ley, la misma Iglesia se vería obligada a mirar como a prevaricadores aquellos de sus jefes que de su propia autoridad y en nombre de la religión, en más de una circunstancia, han impuesto el divorcio. Doble prevaricación, entonces, puesto que era con miras solo de intereses temporales y no para satisfacer la ley legal. ¿Claro eso? Claro, cuando hay amor entre los cónyuges, se considera que hay una unión. Uno legalmente o ante la ley uno dice matrimonio o unión libre. Ante la ley divina, en el momento en que ya hay ese afecto como tal, se considera una unión. Incluso en las parejas en donde hay amor, se ha trabajado, uno observa cómo del zodiaco salen unos lazos bien hermosos que se conectan entre sí. Resulta de que nuestra sociedad ha sido eminentemente patriarcal. A los hombres les daban todo tipo de licencia. A nosotras las mujeres, digamos que todavía tenemos algunas cosas por ganar y otras cosas por saber entender. Entonces resulta de que una de las cosas que decían era de que en el matrimonio la que tenía que ser fiel era la mujer, que los hombres tenían todo tipo de libertades como tal, porque a ellos se les permitía. Y resulta de que no, que el éxito de la relación está en que la fidelidad sea mutua. Por eso en Occidente, porque en las culturas esas milenarias todavía musulmanes y todo eso, actualmente mira, la parte de muchas cuestiones en Oriente están como estábamos nosotros como cristianos hace 500, 600 años. Eso va a cambiar. Ya tienen, digamos, que sus personas asignadas para ese tipo de tareas de misiones que no son fáciles, que vienen con un crecimiento intelectual y moral para enfrentar ese desafío. A nosotros por el momento nos toca mirarlos a ellos, no repetirles, digamos que esa ignorancia de ellos y concentrarnos en nosotros que ya tenemos un medio conocimiento. Entonces, en el matrimonio nos aclara de que ella dice: tan pronto se establece la emoción de la convivencia anhelada, de la unión anhelada, nos quitamos las máscaras. Ahí nos mostramos tal y cual como somos. Y dice allí: surge la realidad y el deber. Nos mostramos como tal y comienza, como dice ella,
comienza ella a decir, a ver si es verdad, pues, o hicimos lo correcto o lo incorrecto con esa relación. Entonces ahí aparecen los verdaderos hábitos, las verdaderas costumbres, el verdadero significado de lo que es formar una unión, una familia, que de pronto en el noviazgo o cuando estábamos haciendo las conversaciones decíamos una cosa y en la realidad demostramos otra. ¿Y qué pasa? Nos da miedo cuando comenzamos a ver con qué tipo de personas nos unimos, si esa decisión que hicimos era o no correcta. Es lo primero que, como tal. Y dice, y traemos ahí unas fotos que es clarito, lo que antes se presentaba con encanto, al repetirse se vuelve monótono, generando cansancio y malestar. Cuando salían a hacer las compras, mucha armonía, mucha risa. Ya cuando están después unidos, está siempre lo mismo, tú sí gastas, esa plata es mía, la podemos utilizar en otro, y toda esa emoción. Ajá. Yo porque tengo que pagar si quien compraste es tú. Bueno, y ya se imaginarán porque todos hemos, digamos que en algún momento del tiempo, en alguna relación, mostrado eso. Y aparece otra cosa, las quejas. Esas pequeñas quejas de la vida cotidiana que reflejan insatisfacciones personales y que van generando poco a poco distanciamientos, especialmente en la parte del diálogo. No hay temas de conversación. ¿Qué tiene eso de bueno? Dirán algunos. Hombre, que te das cuenta si hiciste o no una elección correcta y puedes o no corregir. Claro. Juana de Ángeles muestra tanto la realidad actual, que es lo que realmente nosotros hacemos después de la unión, es que nos quitamos la máscara. Lo que tú dices debería ser antes, pero nuestro crecimiento moral, emocional, espiritual no es tan alto, no es tan alto. Entonces, como no es tan alto todavía, nos toca mirar, como dicen por ahí, la corrección. Bueno, entonces, ¿qué sucede? De que todas esas pequeñas cosas van generando desarmonía, van desarrollando falta de confianza, y entonces lo que antes era, como aparece aquí el ejemplo, la famosa tarde de los amigos, donde se acostumbra uno a la pareja de que no interactuar con los amistades, va generando que el día que uno vuelva con los amigos se van a presentar una serie de roces como tal, y ella nos aclara. Lo que sucede es que no te has dado cuenta que al establecer una pareja ya tienes un nuevo mecanismo de responsabilidad en tu conducta. Ya tienes que dar una explicación y una justificación al otro como tal. Entonces nos dice ella de que como nos habituamos a estar juntos en el periodo de encantamiento, cuando surge algún distanciamiento, la atención es liberada hacia esa nueva actitud que despierta celos y exige explicaciones. Con todas las herramientas tecnológicas que hay ahora es peor, porque ahora uno por el Facebook lo rastrea, y los que son más hábiles por las cámaras, y te filman y todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede todo esto? Porque no fuiste tú mismo desde el principio, porque al no ser tú mismo como tal, vas generando cuadros de desconfianza y has creado conflictos presentes y conflictos futuros. Entonces nos dice Juana, el ser psicológico es muy complejo en vista de las herencias evolutivas que carga en el ser, mezclando ansiedad, que nosotros lo tratamos de mitigar con el placer, inseguridad emocional, buscando una adaptación afectiva. O sea, tú te adaptas al otro, no te juntas como debe ser con la otra persona. Se nos dice que no se trata de una pérdida de libertad, sino una disminución de independencia en los movimientos y en las realizaciones, porque ya no estás solo, ya tienes una nueva conducta que es el compañerismo. Entonces te toca debatir las cuestiones con tu compañero, te toca compartir responsabilidades, te toca hacer planes en conjunto y ponerlos a funcionar, digamos que con todo el empeño del caso. Entonces, los conflictos que están en el inconsciente afloran y no son aceptados por la conciencia,
que los oculta y los transfiere a la responsabilidad del otro a fin de estar en paz consigo mismo. Pero ¿qué resulta? Que nosotros en nuestra conciencia, desde que somos niños, vamos mirando el tipo de hogar en que fuimos creados, tanto la figura de la madre como del padre. Así vivan juntos, así vivan separados. Y si vivimos con los abuelos y todo lo demás, la persona tan femenina como masculina le vamos observando el comportamiento y nos los vamos guardando en la conciencia, en nuestra experiencia. Cuando llegan los problemas, sale todo eso a la conciencia. Entonces, tratamos de repetir en nuestros hogares muchos de los comportamientos que vimos en los nuestros. El problema es que muchas veces ese comportamiento no es el correcto, el positivo que vimos, sino es el negativo. Entonces vemos, por lo menos en los periódicos, esas uniones en donde la mujer es maltratada, violentada y todo lo demás. Pero cuando uno va y mira a revisar, dice, pero es que esta mujer viene de un hogar así, viene la línea, 10, 5 generaciones, todas así, todos así, y los hombres, las mismas. Entonces, ¿qué sucede? Que generaron un mal ejemplo. ¿Dónde está el problema? Que uno ve en estos momentos, en que nos estamos dando cuenta del problema, lo analizamos, le ponemos el plan de acción, pero nunca lo ejecutamos. Entonces, en los hombres, nos comenta ella, dice que los hombres con más frecuencia se refugian en los recuerdos, se apega a ellos y se resiste a aceptar nuevas orientaciones porque solamente ve el problema de la compañera que no lo comprende, que desea imponerse sin la menor consideración. Entonces, en esta parte, ella nos recomienda como tal hacer una reflexión del tipo de hogar en donde vivimos, en el que nos criaron, ponernos a paz y salvo con ellos, perdonar lo que tengamos que perdonar, tomar lo bueno, porque en todo hogar hay algo bueno, y coger lo malo, mirarlo, envolverlo con el mayor cariño y dejarlo ya archivado. Entonces, cuando los hombres son introvertidos, ¿qué problema? Porque hay que sacarle las palabras. Y claro, un hombre introvertido que uno habla, uno como mujer se molesta. Y comienzan los gritos, comienzan las pataletas, comienzan las discusiones. Dice Juana, ninguna relación, cualquiera que sea su naturaleza, pero especialmente la afectiva, puede sobrevivir cuando el mutismo se apodera de alguno de los involucrados. Ahora, es decir, es necesario el diálogo. Cuando son extrovertidos, a veces todos lo miran de una forma muy superficial, son explosivos, son imprevisibles, son de difícil control. Cuando se dice explosivos, no es solamente una cuestión física o de agresión verbal, también es que cogen todo el problema que tienen en la casa y lo comentan a quienes no deben. Entonces, en ambos casos se genera una fisura en el afecto, que si no es admitida o corregida, se va a ampliar hasta que se genera, digamos, que la separación como tal. El diálogo es el método más eficaz para poner solución a esto, pero debe ser un diálogo marcado en el respeto, en la opinión del otro, sin ningún tipo de imposición, y estar dispuesto a escuchar, porque a veces nosotros somos los que queremos hablar, pero no queremos escuchar. Entonces nos dice ella, en la práctica las uniones de 40, 50 años nos cuentan que no han sido tranquilas, que han tenido sus momentos de alegría, sus tristezas, sus momentos de rabia, sus momentos de ganas de separación, pero que nos cuenta en el estudio de que cada uno de ellos, cada persona es una edificación psicológica específica, en donde en las uniones uno debe buscar es armonía, no fusión, porque cuando hay fusión uno pierde la individualidad. Por eso era que en el pasado las mujeres eran tan sumisas, porque trataban de adaptarse al hombre. Eso no era matrimonio, eso era una unión unilateral, porque la otra no podía pensar ni sentir ni nada. En estos momentos se está dando un cambio en donde vamos, digamos que de la mano. La vida nos presenta en cualquier momento fenómenos que se repiten. Cuando un fenómeno se repite es que no se ha aprendido la lección.
pero también nos presentan diferentes acontecimientos nuevos que nos ayudan a crecer moralmente e intelectualmente, a cada uno dependiendo del tipo de persona que seamos. Y nos dice que los hechos del pasado, quieranse o no, influyen en el presente. Y pasado no solamente de esta vida, sino de vidas anteriores, especialmente porque no han sido liberados ni puestos en claro y continúan en la condición de archivos semimuertos que pesan en el inconsciente. Por eso fue que ahora que estábamos dando la charla, muchos de ustedes les llegaban ciertos recuerdos de sus relaciones, de lo que veían, porque son cosas que en estos momentos son necesarias, las están sacando para poderlas solucionar. Y nos dice que aquellos que tememos es lo que no conocemos, pero que el mismo inconsciente nuestro nos impulsa a querer entender, solucionar esas ideas que se nos presentan. Entonces, nosotros tenemos que, dice aquí, que con el paso del tiempo surgen los mecanismos de transferencia afectiva, es decir, en una relación mi pareja es el responsable de todo, yo soy un angelito de Dios, él es el malo, es el diablo, todo lo demás. Y resulta que en ese momento estoy yo haciendo una transferencia del problema, no estoy tomando mi responsabilidad. Por eso es que estoy tan insatisfecho, por eso es que cuando me dice me voy a separar de ti o nos vamos a separar, nos vamos a una separación con litigio. Ninguna separación va a estar, como dice por ahí, exenta de verdades que hayan que decir, de cosas que hayan que escuchar. El detalle es que tienen que ser con el mayor equilibrio, la mayor armonía, que eso es el tema que se va a mirar en el próximo sábado. Y nos dice que cuando comienzan esas separaciones, litigios, normalmente el caballero, el hombre, ya tiene una nueva pareja, una nueva candidata a la que se acercó, como decía al principio de la diapositiva, no porque existiera el sentimiento y la afinidad, no, era porque tu escape para poderte salir, digamos que rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Que esa tercera persona que ya ejerce influencia sobre él complica mucho más la situación y pasa algo, que exactamente lo que le hizo a la esposa o a la primera compañera se lo va a hacer a la segunda, porque no se ha solucionado el problema de raíz. Entonces encontramos hombres que tienen 4, 5, 6, 7, 10 uniones y todavía dicen a mí no me comprenden, yo soy pobrecito mío, pobrecito yo, y así quedan, digamos que en un... Entonces la solución, como dice aquí ella, es de buscarse una tercera persona mientras que no se ha solucionado la que tienen con la pareja actual. Puede generar muchos problemas y muchos daños a nivel interno de ese trío, de esas tres personas, digamos que involucradas. Hay otra faceta, y es cuando el hombre consigue todos los bienes materiales a los cuales ha aspirado y los cuales se siente responsable. Resulta que muchas veces coge y deja a la compañera en un segundo lugar. Otras veces llega de la casa muy cansado y dice, yo soy el cansado, como tú estás en la casa, que no haces nada, tú no sientes mi cansancio, yo soy el que pongo, y va dejando de lado a esa compañera como tal, que tiene el mismo derecho de vivir bien, de expresarse, porque no es una unión de uno, sino un matrimonio de dos. Todo eso, las dos cosas generan antipatía. Las antipatías generan, con la interferencia interna, si una tercera persona desaparece el interés sexual, la afectividad se va, te vas para una separación bien conflictiva. ¿Y quiénes pierden en una situación de esa? Cuando hay niños, los niños como tal. Entonces, ¿qué dice ella? Dice, todo eso, toda esa separación se va mostrando con actitudes de violencia, de desconsideración y de resentimiento. Es decir, que por el hecho de que yo no le grite a la persona, pero por dentro todavía no haya, digamos que manejado el resentimiento,
estoy generando un litigio mental, emocional con esa persona. No estoy generando una, como dicen por ahí, una relación correcta. Entonces, como no tengo una relación correcta, voy generando una separación con mucho disgusto, con mucho conflicto. Y nos dice ella que es indispensable que en todo momento, tanto la madre como el padre o la mujer o el hombre, debe tener respeto por el compañero, para no producir ni conflictos en los niños psicológicos, ni conflictos en uno mismo. Y nos dice, ya para terminar, la última, que esa inmadurez emocional que nosotros tenemos se manifiesta siempre con nuestras actitudes agresivas como tal, porque en el fondo esa agresión corresponde a que no hemos sabido tener una afectividad real hacia esa persona. Vea cómo es de delicado. No has tenido una afectividad, dice, la inmadurez emocional, no obstante, prefiere las actitudes agresivas porque la afectividad no ha tenido un significado profundo. Eso, sino que es superficial, como consecuencia de los deseos descontrolados y de las necesidades de una unión precipitada. Los daños psicológicos marcan significativamente incluso aquellos que se creen victoriosos cuando se independizan de esas relaciones tumultuosas. Vea cómo es una verdad que a algunos nos molesta cuando nos dicen, cuando tú has generado todo esto, realmente en el fondo no querías a la persona. Tu unión no era tan afectuosa como tú creías. Era un amor en proceso. Sentimentalismo. Como tal. Entonces, ¿a qué nos invita ella con toda esta primera parte? A mantener el equilibrio, a conocernos entre nosotros, a evitar esas uniones precipitadas. Nos recuerden que la única unión válida son las que van en las leyes del amor de ambas partes, porque yo puedo estar amando al ser querido, pero el ser querido de pronto no me ama a mí. Y en ese momento, con todo el dolor que se siente, porque uno se molesta, uno se resiente, le da como que, porque a mí, uno tiene que dejar que siga su camino. Y desearle todo lo mejor, por eso dice, buscar al final de todo el estudio, dice, la idea es que cada uno se vaya en armonía, tomando lo mejor de esa relación como uno de los, digamos que de los estímulos que hubo para el crecimiento intelectual y moral que se ve reflejado en el espíritu y se ve reflejado en toda la sociedad, especialmente en ese hogar, entre comillas, que has dejado, digamos que de un lado, que se va a mirar de otra forma. Bueno.